Sean todos bienvenidos a la casa del Señor en este día tan especial, donde podemos alegrar y bendecir el nombre del Señor, porque sabemos que Jesús murió, pero que también resucitó. Amén. Y le damos la bienvenida a cada persona que nos sigue a través de nuestro canal CMC Betel. Sé bienvenido a esta predicación y que seas tú también ministrado de donde quiera que estés. Amén. Bien, hoy les quiero compartir un tema que lleva por título Con la fuerza de Dios y no con la mía. Dile al que tienes a tu lado, con la fuerza de Dios y no con la mía. Muy bien, pero antes de comenzar en el tema de lleno, me gustaría leerles Primera de Pedro, capítulo número 1, versículos 3 y 4. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Y dice: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia que no se puede destruir, contaminar o marchitar. Dios nos ha dado una vida nueva, dice la versión latinoamericana. Nos ha hecho nacer de nuevo. ¿Gracias a qué? Así como cantábamos y adorábamos, gracias a que Jesús murió en la cruz, pero también resucitó. Amén. Jesús está vivo, no está muerto, no está colgado en una cruz. Él está vivo y nos ha dejado el Espíritu Santo de Dios para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. Amén. ¿Qué dice la palabra? Que Jesús que Jesús vino a darnos vida y a darnos vida en abundancia. Eso es lo que quiere Dios para nosotros, que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque Dios, el Dios que predicamos, el Dios que adoramos, es un Dios que tiene el poder para hacer vivir aquello que está muerto. ¿Cuántos lo pueden creer? Él tiene el poder para transformar las vidas, para transformar lo que está en pecado y santificarlo, para que lo que estaba muerto, darle vida. Ese es nuestro Dios. Y Dios quiere que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Y para poder disfrutar de esa vida y vida en abundancia, necesitamos tener una relación con nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, no una relación ocasional, de vez en cuando, o cuando tengo el problema, cuando tengo la adversidad, no buscar a ese Dios bombero que dice una amiga, al Dios que apaga los fuegos, que apaga las dificultades, al Dios que rescata y extiende la mano. No, sino una relación continua, una relación habitual, una relación bien cercana, donde yo pueda conocer a Dios como ese Padre, como ese buen papá que nos guía, y poder disfrutar de esa vida y vida en abundancia que Él me quiere dar. Amén. Miremos por un momento lo que dice Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Son versículos muy conocidos, pero que encierran una verdad, tienen mucha sabiduría estos versículos. Y dice de la siguiente manera: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces vamos a desglosarlos. Son dos versículos que tienen 4 acciones. La primera es: fíate de Jehová de todo tu corazón. Aquí el fíate es traducido de una palabra en hebreo que es batak, que significa refúgiate, apóyate, confía, depende. ¿Sí? No una dependencia parcial, sino una dependencia total. No una dependencia cuando me conviene y estoy en problemas, sino una dependencia total, una confianza total. Eso es fíate
de todo tu corazón. Confía 100% en Dios, con todo tu corazón. Número 2, la segunda parte del versículo 5, y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propia inteligencia, en tu propio conocimiento, en cuánto sabes, en cuántas experiencias has tenido, en lo que te dicen los amigos, en lo que te dice el internet, en lo que tú crees que la gente hace. No te apoyes en tu propia prudencia. Dice lo tercero que debemos hacer es, en la primera parte del versículo 6, reconócelo en todos tus caminos. ¿En cuántos? En todos. Reconocerlo en todo es en cualquier acción que tú vayas a hacer, sea una decisión trascendental o sea una decisión rutinaria del día a día, de lo cotidiano. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Cuál es el resultado de estas 3 acciones? Él enderezará tus veredas. Bueno, ¿y cómo así? ¿Cuál enderezar? ¿Cuáles veredas? ¿Y quién dijo que yo tenía las veredas torcidas? ¿Qué significa la palabra enderezar? En el hebreo es aplanar, colocar recto, ¿sí? Entonces, la vida nuestra es asociada a un camino, que ese camino comienza cuando nacemos. Y en el camino de la vida vamos a tener diferentes situaciones, alegría, quizás tristeza, vamos a tener éxito, triunfo, algunas adversidades que vencer. Y ese camino que transitamos, ¿verdad? ¿Cómo será más fácil transitarlo? A ver, ¿cuántos manejan aquí? Levante la mano quien maneja. ¿Qué es más fácil manejar? Un camino de curvas así, subir allá, no sé, el páramo en el estado de Mérida, curva aquí, curva allá, o manejar suave en una autopista derecho. ¿Cómo es más fácil? El recto, ¿sí? Recto, uno maneja. Es quizás un poquito para los que les gusta manejar, dirán, ay, es un poco aburrido. Pero bueno, recto es más fácil. Recto es manejar más fácil. Ahora, ¿qué será más fácil? Manejar en un camino con baches, hueco aquí, hueco allá, y uno esquiva para acá, esquiva para allá. O manejar en un camino aplanadito, derecho, ¿sí? Que no tenga baches, que no tenga esos huecos. ¿A qué es más fácil manejar? En uno planito. Entonces, ¿qué nos está ofreciendo Dios? Que si nosotros confiamos plenamente en Él, que si nosotros no nos apoyamos en nuestro propio conocimiento, experiencia, si nosotros le tomamos en cuenta a Él en todo, si lo tomamos en cuenta en nuestras acciones, fáciles o difíciles, Él nos ayudará a transitar nuestro camino que se llama vida. Amén. Eso es lo que nos está ofreciendo Dios. Que Él nos aplanará el camino, que Él nos lo hará recto, Él nos ayudará. No nos dice yo lo voy a caminar por ti, solamente te está diciendo yo te voy a ayudar, ¿sí? Y me gusta mucho como lo dice la versión, estos mismos 2 versículos, en la versión lenguaje actual, que dice, pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones. Diga conmigo, en todas mis acciones. En todas mis acciones, y Él te ayudará en todo. ¿Cuántos quieren que Dios le ayude en todo? Yo quiero que Dios me ayude en todo, pero depende de mí, depende de mi actitud, depende de cuánto yo le busque, depende de cuánto yo confíe en Él plenamente. Y no confíe en mi propia inteligencia, en mi propia sabiduría, cuánto yo me apoye para confiar en Él. ¿Sí? Pues dice Proverbios capítulo 14, versículo 12. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, en Dios está toda la sabiduría, en el Dios está toda la inteligencia. Dice en Isaías 41 que Él nos dice, no temas, yo te ayudo. Esa es su naturaleza. Dios está dispuesto a ayudarnos, a ayudarnos a transitar en la vida, para que no nos equivoquemos o para que nos equivoquemos menos. Porque hay camino que al hombre le parece derecho,
pero su camino es fin de camino de muerte. Y quiero abordar esta enseñanza con una historia que está tanto en el segundo libro de Samuel como en el primer libro de Crónicas, pero en Samuel está muy resumida. Y Crónicas nos da unos detalles, nos encierra esos detalles donde está la enseñanza con mucha sabiduría que podemos adquirir a través de esta enseñanza. Y quiero abordar la enseñanza en dos partes. Y la primera parte es: actuar con fuerzas humanas puede conducir a la muerte. Actuar con fuerzas humanas nos puede conducir a la muerte. Y eso está voy a abordar este tema con el primer libro de Crónicas, capítulo número 13. Allí tenemos el rey David. El rey David tenía un deseo en su corazón, que era trasladar el arca de Dios de donde estaba, que estaba en la casa de Abinadab por muchos años, hasta Jerusalén. Ahí lo describe en el capítulo número 3, ahorita lo vamos a leer 4 versículos de allí. Pero el rey tenía ese deseo de trasladar el arca representaba la presencia y el poder de Dios, ¿sí? Y él tenía ese deseo de trasladarlo. Entonces, de donde estaba en la casa de Abinadab, que había sido olvidada por años, allí hasta Jerusalén, yo investigué, y hay una distancia aproximada de 13 kilómetros. Y para poderles a ustedes ilustrar, me puse con la ayuda de Google Maps a tomar distancias de tal a tal hasta que me diera algo parecido. Entonces, imagínense la distancia de 13 kilómetros desde el Parque Cardenalito. ¿Sí conocen todos el Parque Cardenalito en la entrada de Barquisimeto? Del Parque Cardenalito hasta la redoma del Obelisco hay 12, de acuerdo a Google Maps, hay 12 kilómetros y medio. Yéndose por los Leones, entrando a Barquisimeto, yéndose por los Leones y derechito por toda la avenida Libertador, llegas ahí, entonces en 12 kilómetros y medio. No lo medí con mi carro, me lo dijo Google Maps, sí, pero para que tengamos una idea. ¿Será que la distancia era mucha? No, ¿verdad? ¿Será que la tarea era difícil de ir desde la casa de Abinadab hasta Jerusalén? No parecía algo difícil de cumplir. Y resulta que David siempre fue un hombre temeroso de Dios, hombre guerrero, valiente, que se enfrentó muchas batallas contra los filisteos, contra los enemigos de Israel, y siempre fue un hombre temeroso que consultó a Dios. ¿Iré? ¿No iré? ¿Me quedaré? ¿Me darás la victoria? ¿Estarás conmigo? Sí, pero en esta oportunidad vamos a leer lo que hizo. Dice, vamos a leer los primeros 4 versículos. En el capítulo 13 del primer libro de Crónicas, dice: entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. ¿Con quién consultó? Consultó con los capitanes de miles, con los capitanes de 100, con los jefes. ¿Con quién consultó? Con el ejército, con la fuerza que peleaba, ¿sí? Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien, y si la voluntad de Jehová nuestro Dios, y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. Versículo 3: y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. ¿A quién le parecía bien? A todo el pueblo. ¿A quién le parecía bien? A los del ejército. Le parecía bien a los capitanes, a los jefes de miles, de 100. Pero aquí no dice que él consultó a Dios.
Él dijo, ¿y si es la voluntad de Dios? Y así hay muchas personas entre el pueblo de Cristo que consultan qué dice mi mamá, qué dicen mis amigos, qué dice el internet, qué está haciendo la gente por ahí. Pero dice, bueno, yo voy a hacer tal cosa. Y si es la voluntad de Dios, lo logro. ¿Dónde está la consulta? ¿Dónde está el confiar en Dios? ¿Dónde está en no confiar en mis propias fuerzas, no confiar en mi propia sabiduría? ¿Y dónde está el tomar en cuenta a Dios en todas mis acciones? Aquí David no consultó a Dios. Aquí él no lo consultó. Quizás la tarea era fácil, no era una batalla grande, no era un diagnóstico de enfermedad, de muerte, no eran los hijos rebeldes en casa, no era que el marido se fue de la casa y te dejó sola. No, era algo sencillo, era algo que parecía fácil y no consultó a Dios. Y nosotros como hijos de Dios, ciertamente es hermoso apoyarnos en el Señor en momentos de dificultad, es necesario, ¿sí? Pero Dios no desea que solamente lo busques cuando estás en problema, que no solamente descanses en Él cuando estás en problema. Él desea que tu dependencia de Dios sea continua, sea diaria, en lo fácil, en lo difícil. ¿Y qué pasó? Muchos se deben saber la historia. ¿Qué pasó? El pueblo todo, sin mucha organización ni nada, vamos a buscarlo, vamos a buscar el arca. Escogieron un carro, último modelo, nuevo de paquete, para llevar el arca de Dios. Y montaron el arca de Dios en ese carro y era alado por bueyes y empezaron el trayecto. ¿Cuántos les dije que eran los kilómetros? 13. Empezó el trayecto y en el trayecto el camino como que no estaba muy planito. No estaba muy planito, los bueyes trastabillaron, el arca se iba a caer. Y dice aquí la palabra que quienes conducían, dirigían el carro, eran dos hijos de Abinadab, uno llamado Usa y otro llamado Ahío. Y ellos iban conduciendo el carro. Y resulta que uno de ellos, el que se llamaba Usa, metió la mano para evitar que el arca se cayera y murió. ¿Qué trajo? Muerte. Murió. Y miren, Usa significa fuerza. ¿Qué significa Ahío? Ahío significa fraterno, fraternal. Y no fue Ahío quien metió la mano. Fue Usa que murió. Fue Usa que se atrevió a tocar el arca de Dios y muere. Y muere. Y allí David, digamos, ese lugar que no sabemos de qué distancia tenía después que habían comenzado el trayecto, murió, lo llamó Pérez Usa, que significa quebrantamiento de Usa, quebrantamiento de la fuerza. Es que cuando actuamos en nuestra propia fuerza podemos traer muerte, y no ni necesariamente muerte literal, sino podemos traer dificultad, podemos traer adversidad, podemos generar conflicto, división, separación, por no escuchar la voz de Dios, por no ir y tomarme el tiempo de escuchar a ver lo que dice Dios para mi vida, para mi familia, para mis hijos, para mi célula. Es necesario que nosotros tomemos el tiempo para evitar dificultades. ¿Por qué murió Usa? Usa murió porque tocó algo sagrado. ¿Y por qué Dios permitió que pasara eso? Porque estaba escrito en las ordenanzas de Dios que Dios había dado a Moisés que el arca de Dios debía ser trasladada por los levitas y no en un carro alado por bueyes. ¿Sí? Había un tratamiento especial para el arca del pacto, que era algo sagrado. Debía ser cubierta por el velo del tabernáculo cuando se iba a trasladar de un lugar a otro. Debía ser cargado en hombros con las varas que estaban diseñadas o que Dios mandó a colocarle en el arca para trasladarla de un lugar a otro exclusivamente por los levitas. Entonces David, no sabemos si por omisión voluntaria, que creemos que no, porque luego se preguntó cómo he de trasladar el arca, o por olvido,
habían pasado tantos años que se habían olvidado del arca, que no habían recordado cómo debía ser trasladada. Y los levitas no le habían enseñado a sus hijos cómo debían trasladar el arca. Nadie dijo nada. Así empezó la fiesta, un poco desorganizada, todo con algarabía, y vamos pues y dele. Y así nos pasa a veces, que comenzamos y tomamos decisiones y no consultamos a Dios. ¿Que era bueno llevar el arca a Jerusalén? Sí, pero no se consultó a Dios, pero no se revisó las ordenanzas, no se revisó la palabra del Señor. Y así puede haber jóvenes que dicen, ya tengo edad de casarme, ya dice la palabra que no es bueno que el hombre esté solo. La palabra de Dios dice que es bueno que sean dos mejor que uno, porque si el uno tiene frío, el otro le da calor, que si el uno se cae, el otro le levanta. Y ese deseo puede estar en el corazón, puede haber intenciones correctas, pero no se toma en cuenta a Dios para ver con quién hace amistad, quién le está escribiendo por WhatsApp, quién le está escribiendo por el Instagram, ¿sí? No se está viendo si se está enlazando sentimentalmente con una persona que no pertenece al pueblo de Dios, que es una persona no creyente, no, que después se convierte y luego, y si se casa con esa persona, cae en yugo desigual y entonces viene la muerte. ¿Qué es muerte? No literal, lo repito, viene el dolor, vienen los problemas, viene la separación, viene la división. ¿Por qué? Porque se toma parte de la palabra de Dios, pero no en su totalidad. Pero no se toma en cuenta a Dios cómo comenzó esa relación. ¿Por qué empecé a permitirme? ¿Por qué empecé a permitir esto? ¿Por qué permití lo otro? ¿Por qué no le consulté a Dios en lo sencillo? ¿Sí? Porque para que unos jóvenes en yugo desigual se unan, eso no vino de la noche a la mañana, eso comenzó por lo sencillo. Y es allí en lo sencillo, en lo cotidiano, en lo cotidiano y en lo trascendental, debemos tomar en cuenta a Dios. Amén. Miren, los negocios, hay negocios oportunidades que se plantean, no, esto aquí, invierto esto aquí, compro esto está fácil, no, esto viene de Dios. Y bueno, y no se ve ni quién es el socio, si el socio que esa oportunidad está planteando es el socio que Dios quiere para tu vida. ¿Sí? Si el negocio realmente que parece hermoso, que parece que eso es de Dios, o es que Satanás seduce, que Satanás está seduciendo. Es necesario consultar, es necesario depender de Dios para todo, ¿sí? En mi área emocional, en mi área financiera, en mi área ministerial, porque a veces tenemos situaciones con discípulos que, mire, uno provoca agarrarle y esmoñarle, jalarle las orejas a más de uno, ¿sí? Y decirle 4 cosas y ya, pero ese es un alma que vale la sangre que Jesús derramó. Entonces uno ahí tiene, mire, que depender de Dios. Ayúdame, Señor, con este discípulo. Ayúdame, ¿qué hago? Ayúdame. Es toda una dependencia de Dios y eso se practica en lo sencillo para poderlo en lo trascendental también tomarlo en cuenta. Aquí David no consultó, pero podemos traer muerte, y no los quiero asustar, pero podemos, no es el propósito. Podemos traer muerte, podemos traer resultados no deseados cuando no consultamos a Dios. Y lo que les quiero decir es, más bien, no es causarle en ningún momento condenación, sino más bien porque Dios nos da oportunidad, porque Dios nos da la oportunidad de rectificar, así como se la dio a David, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Y yo me preguntaba, Señor, ¿por qué nosotros como tus hijos, temerosos de ti, nos cuesta muchas veces consultarte para ti en todo? Mire, y Dios hablaba a mi corazón y a mi vida y me decía, mire, estamos viviendo tiempos de la inmediatez. Y la inmediatez, lo rápido, ¿sí? Ahorita, mire, uno puede cocinar mucho más rápido que antes. Yo quiero un air fryer, está así en mi cuaderno de sueños. Pero con un air fryer todo se acelera, ¿sí? Hay cosas con equipos, con electrónicos, todo se acelera, ¿sí o no?
Antes las comunicaciones, eso costaba. Yo me acuerdo que cuando mi hermana Norca Beatriz se fue para Estados Unidos, ay, solamente le escribí un correo. Y Norca me contestaba, el correo iba y entonces a los días me contestaba y yo veía. No, mire, ahorita, bueno, yo quiero hablar con mi hermana y rapidito, una llamada por WhatsApp, listo, eso es rápido, ¿sí? Antes las investigaciones. Mire, yo veo a mi hija cómo hace las investigaciones y yo, igualito que yo. Cuando uno iba, por aquí me están soplando, cuando iba una investigación en bachillerato, mire, eso era enciclopedia 1, enciclopedia 2, y yo tiraba las enciclopedias en el suelo y buscaba, y esto no sirve, y si no encontraba, para la Piotamayo. Sí, es cierto, ese esfuerzo. Y esos libros, y busqué aquí, busqué allá, no se le iba toda la tarde. Y entonces, ¿qué le saco copia y qué no? Sí, porque uno tenía que tomar esa decisión. ¿Qué le saco copia y qué no? Y no, pero miren, ahora cómo, mire, tin, ¿cómo se hace esto? ¿Qué es esto? Rápido, ¿sí o no? Valeria hace eso rapidísimo, todo por internet. Y yo ya va un momentico, evalúa la fuente. Todo Wikipedia. Mire, todo lo que dice Wikipedia no es verdad. Ya los advierto. No todo es verdad. Uno tiene que ver qué fuente está dando el internet. Bueno, pero entonces así nosotros nos acostumbramos. Necesito tomar una decisión. Le mando un WhatsApp a Dios. Le escribo a Dios un WhatsApp. ¿Qué hago con esto y esto? ¡Pum! Me dejó en azul Dios. No me contesta, ya ha pasado mucho tiempo, me voy con el amigo, me voy con la amiga, me voy a ver qué dice el internet, qué dice, no, mire, es que Dios se está tardando mucho. Lo que pasa es que vivimos en una era de la inmediatez y resulta que con Dios no necesariamente es de inmediato, no necesariamente es rapidito que vas a encontrar la respuesta. Amerita dedicación, amerita que tú lo tomes en cuenta en todo, ¿sí? Que lo tomes en cuenta en todo. A veces Dios contesta rápido, rapidísimo. Hay cosas que necesitamos rápido y Dios nos contesta de manera rápida. Pero a veces tarda, y ese porque Dios tarde no podemos dejar de tomarlo en cuenta. No podemos dejarlo de tomar en cuenta. Dios quiere ayudarnos. Dios quiere aplanarnos el camino. Dios quiere ponerte el camino derechito. Pero necesitamos confiar en Él. Necesitamos refugiarnos en Él para poder tener la victoria. Amén. ¿Qué más impide que nosotros tomemos en cuenta? Sí, a Dios en todo. Mire ese conjunto de pensamientos que hay aquí en la cabeza, lo que me enseñó mi mamá, lo que me enseñó mi abuelita, lo que yo aprendí. Mire lo que dicen las redes, y mira lo que dice que hay que hacer. Porque ahorita hay muchos comunicadores sociales por las redes sociales que tú no sabes si son verdad o son mentiras. Haga esto, échese esto, con esto se resuelve aquí, ¿sí o no? Esos videos de TikTok que todos tienen mucha sabiduría, hablando de forma irónica. Entonces uno no se puede tener ese conjunto de pensamientos o el conjunto de emociones y sentimientos, ese yo pienso, yo creo, yo quiero, yo soy, a mí me gusta esto. Eso también hay que rendirlo a la presencia del Señor para poder escuchar su voz. Digamos que esas dos cosas me resaltaba el Señor para compartirles en esta mañana lo que impide que vayamos ante su presencia. Muchas veces escuchar otras voces antes que la voz de Dios. Y quiero compartirles un testimonio que viví hace unos 3 años y medio quizás. Hace más años atrás todavía yo comencé los estudios doctorales de mi carrera para graduarme en doctora en ciencias de la ingeniería. Y en ese estudiar, pues, en la carrera, o digamos el título, no te lo dan si no tienes los 48 créditos aprobados de las asignaturas, más una tesis doctoral que tiene que ser única sobre toda la tierra, o sea, nadie puede haber hecho esa investigación. Y también tienes que tener al menos un artículo publicado en una revista arbitrada. Eso significa que un artículo de investigación debe ser publicado en una revista
donde otros investigadores evalúen tu trabajo. Entonces, en ese trayecto de los estudios nos aconsejan doctores que ya han pasado que tienen la experiencia y dicen, mire, después que tú tengas tu tema de tesis doctoral, desarrolla el anteproyecto, que es como la mitad de la investigación, y luego haces el artículo. Y luego continúas la investigación para graduarte. Ok. Otra cosa muy importante es mantener una buena relación con el tutor, que el tutor es esa persona que guía la investigación, pero es necesaria, porque sin tutor no hay graduación, sin tutor no hay tesis, sin tutor no hay trabajo no hay aprobación del trabajo de investigación. Entonces, bueno, yo comencé, hice mi anteproyecto, luego Dios me da la idea para hacer el artículo y publicarlo en una revista, y entonces, bueno, yo hice la tesis doctoral en un tema muy difícil, o sea, muy difícil. Yo pasé horas y horas y horas de trabajo intelectual allí frente a la computadora buscando información. Casi todo lo que manejé era en inglés, o sea, todo prácticamente era en inglés. Fue duro, arduo mi trabajo de investigación, pero bueno, Dios me da una idea. Vas a hacer esto y esto para el artículo. Y yo lo comencé a desarrollar con la ayuda del Espíritu Santo y terminé de desarrollar el artículo. Cuando termino, entonces yo le digo al tutor, pero también me pusieron una cotutora, el trabajo, como les digo, del área de investigación, un área bastante difícil, entonces tengo esas figuras de tutor y cotutora. Y me dice, la cotutora fue creo que tomó la decisión, vas a publicar en esta revista. Y yo, ajá, sí, está bien, yo voy a publicar en esa revista. La revista era en inglés, tocó traducir, tocó después que me lo revisara mi hermano, que vive en Canadá, que me revisara el inglés. Todas las exigencias de la revista eran muy altas. Y bueno, yo transformé el artículo de investigación y mire, oré, Padre, en el nombre de Jesús, aplico la sangre de la cabeza que me da la conquista para que me aprueben el artículo. Yo envío el artículo. Respuesta a los días, no sé, al mes, no sé cuánto, negada. Bueno, miren, me negaron el artículo y no sé qué. Bueno, María Gabriela me dice la cotutora, mire esta, investigué esta, en esta vas a publicar. Ok. Otra exigencia, otra transformación, ya era la tercera, ¿no? La primera fue el original, la segunda cuando fue la primera revista, la tercera fue la otra revista. Y bueno, envié la cosa. Otra vez orar, yo siempre oro y aplico la sangre. Envío la revista, envío el artículo para la revista, negado. No, miren ahí ya las lágrimas. Llorar amargamente en esa silla donde yo estudio, ahí donde me siento a estudiar, ahí donde trabajo, ahí donde preparo los mensajes, las enseñanzas de mi célula. Mire, eso hice un charco ahí de llorar amargamente. Porque cuando uno se esfuerza por hacer las cosas excelentes y se dedica, ¿qué quiere ver uno? Resultados, ¿sí o no? Resultados buenos. Pero eso era llanto y ahí fue mi dolor y mi arrepentimiento. Señor, perdóname. Tú me diste la idea de lo que iba a investigar y otros están decidiendo dónde yo voy a optar para que mi artículo sea publicado. Así hizo David. David consultó ¿a quién? A los jefes. ¿A quién consultó David? Al ejército. Yo no consulté a Dios, yo hice caso. Yo hice caso a los jefes, yo hice caso a los que van delante de mí, yo hice caso, no estaba mal, tú lo ves y tú dices, pero es que tú no estás haciendo nada malo. Pareciera que no estaba haciendo nada malo, ¿sí o no? Pero nosotros somos hijos de Dios y nosotros con la cosa funciona diferente. Confía, apóyate, refúgiate en Dios. No te apoyes en lo que demás dicen, no te apoyes en lo que dice la gente, no te apoyes en lo que dice el internet. Apóyate en mí y yo te daré la victoria. Fuerte el aplauso para el Rey. Pasado el tiempo,
que lloré, que me arrepentí, que pedí perdón. Señor, necesito dos cosas. Una revista donde sí me acepte mi artículo, que tú me diste la idea. Tú me diste la idea y en alguna parte me van a publicar mi artículo. Y otro, necesito que cuando tú me digas cuál es la revista, tú convenzas a estos dos, porque yo no voy a poder. Necesito, y ahí empecé a orar, Señor, la revista y a investigar, y mire, créanme que eso no es fácil, porque revistas en el mundo hay un montón, ¿sí? Y entonces empezar a comparar beneficios, esta sí, esta no. Bueno, y eso fue orar, y Dios me dio la revista. Y cuando Dios me dio la revista, ahí me hice una videollamada, mi tutor y mi cotutora no están en el país. Ellos, vas a una reunión con ellos para que me aprobaran. Yo le dije, necesito publicar. Yo tengo esta revista, le di los argumentos y tal, y Dios los convenció. Voy y publico, envío y aplico la sangre. Otra vez, pero ya con la certeza, ya con la seguridad de que Dios iba delante de mí, porque consulté a quien tenía que haber consultado desde el principio. Y allí cuando vio la respuesta, cuando vino el correo electrónico, su artículo ha sido aprobado. Ay, y ahí paró el lloro y el sufrir, porque es necesario depender de Dios. Y cuando no lo hacemos, cuando actuamos en nuestra propia fuerza, puede haber muerte, puede haber malos resultados. Y Dios hablaba a mi vida y decía, hay áreas en medio de mi pueblo que están muertas. En el área financiera, en el área familiar, yo no lo sé, en el área emocional, porque no me han dado cabida, porque no he podido entrar y tienen esa área muerta que yo quiero darle vida, que yo quiero que resucite esa área en su vida, yo quiero que mis hijos tengan buen resultado. Diles que hoy hay una oportunidad de resurrección para esa área de su vida si me toman en cuenta. Dios hablaba a mi vida y me decía, hoy es un día de resurrección, hoy es un día de darte una nueva oportunidad en esa área que has traído muerte por omisión, por descuido, no para condenación, porque Dios nos ama y nos da una nueva oportunidad, como se la dio a David. A David se la dio, y la segunda parte de la enseñanza la encontramos en el capítulo número 15 del libro de Crónicas. Y disfruto, me deleito leyendo este capítulo 15. En Samuel está la historia muy resumida, muy resumida. Pero en Crónicas, ahí en el primer libro de Crónicas, tú lees este capítulo, mire, yo me deleito de cuánta enseñanza hay para nosotros. Cuánta enseñanza hay en ese capítulo 15. ¿Por qué? Porque David tuvo una oportunidad de parte de Dios de poder llevar el arca, ¿a dónde? A Jerusalén. Estaba en casa de Obed-Edom, cerca del lugar donde murió Usa, donde fue quebrantada la fuerza humana. Allí estaba el arca, ¿sí? Faltaba que llegara a Jerusalén. ¿Qué hizo David? Entonces vamos a la segunda parte del mensaje. ¿Cómo provoco que Dios actúe con sus fuerzas a mi favor? ¿Cómo yo provoco que eso que está muerto pueda pasar a vida? Que eso que está mal, que eso está en dolor, que está en sufrimiento, que está en resultados no deseados, ¿cómo provoco yo que Dios actúe a mi favor? ¿Qué hizo David? David lo primero que hizo fue volverse a la palabra de Dios. Volverse a las ordenanzas. Número 1, ¿qué hizo David? Volverse a la palabra de Dios. Voy a leer primero lo que dice Crónicas, en capítulo 15 y versículo 2. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Allí David no nos dice la palabra exactamente cómo llegó al centro de la razón por la cual había sucedido el quebrantamiento de Usa. No lo dice la palabra, pero él va
y dice, Dios dijo esto. O sea, está escrito que son los levitas que deben llevar el arca y no deben ser llevadas en carros. Es lo primero. Y tú y yo necesitamos volvernos a la palabra. A ver qué hice que me causó el dolor o dónde estuvo la falla. Veo y comparo qué dice la palabra. En esa área, si es el área económica, veo qué dice la Biblia. Debo diezmar, debo ofrendar. No he sido fiel en mis diezmos y mis ofrendas. ¿Qué he hecho que no te ha agradado, Señor? ¿Dónde pudo haber estado mi debilidad? ¿Será que pudo haber omitido algo? ¿Sí? Haber dejado de hacer algo. Entonces uno se compara con la palabra del Señor. Y esto hizo David. Y entendió que ese era lo que no había estado bien. Dice Proverbios capítulo 3, versículo 1 y 2. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¿Qué trae el cumplir los mandamientos? Trae larga vida, trae paz. Eso es lo que trae la palabra del Señor. Entonces, allí está. Eso es lo primero que hizo David, fue volverse a las ordenanzas. Número 2, ¿qué hizo David? Mandó a santificar a los levitas. Y dice el versículo 12 y 13 de ese capítulo, y les dijo, vosotros sois los principales padres de las familias de los levitas. Santificaos vosotros y vuestros hermanos y pasad del arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros, la primera vez Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. ¿Qué mandó a hacer David? Mire, David mandó a santificar a todos los levitas. Y dijo, santifíquense ustedes, sus hijos, sus familiares, todos los quiero santificados, ¿sí? Lavados, purificados, apartados para Dios. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Cómo nos santificamos nosotros? Para empezar a ver resultados diferentes. Mire, es necesario ir a la presencia del Señor y arrepentirme. Sí, arrepentirnos de eso y lavarnos con la sangre del Cordero de Cristo que limpia todo pecado. Porque dice la palabra que si nosotros pedimos perdón, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Allí esa es la purificación del creyente, esa es la purificación o la santificación de los hijos de Dios. Necesitamos reconocer, así como lo hizo David. Y la versión internacional revela algo importante, porque me gusta ese versículo 13, dice, la primera vez ustedes no transportaron, ni nosotros consultamos al Señor nuestro Dios. O sea, David aquí le da una carga de responsabilidad a los levitas. Ustedes no lo hicieron, que se hicieron los desentendidos. Ay, no, que vaya en el carro, así no me esfuerzo, ¿verdad? Hay mucho calor, me es esforzado eso, llevarlo en hombro. Él le dice, ustedes no lo hicieron y yo por mi parte no pedí el consejo. Entonces David reflexiona y los manda a santificar a todos. Y eso lo debemos hacer nosotros. Cuando hay algo que no está bien y que tú reconoces que no has dependido de Dios, hay que arrepentirse, hay que pedirle perdón al Señor y Él lo va a hacer. Él los va a ver otra vez como si nunca hubiésemos pecado. Amén. Y luego, ¿qué hizo? Tercero, ¿qué hizo David? ¿Y qué debemos hacer nosotros? Adora con lo mejor de ti. Adora, mira, a mí me gusta mucho ese capítulo, cómo él no omitió detalle en la adoración. Él dijo, mire, búsquenme los mejores cantores, que aquí me ponen los que van a tocar el arpa, los que van a tocar los salterios, los que van a tocar los címbalos, no será cualquiera el que cante. Dice que el levita con mayor experiencia en la música era el que iba a cantar,
que delante del arca tenían que ir los que tocaban la trompeta. Mire, cuando nosotros caminamos en la voluntad de Dios, luego de arrepentirnos y tomamos la decisión de seguir las ordenanzas de Dios, lo hacemos con alegría. Porque nadie me va a decir que obedecer a Dios debe traer tristeza. No, cuando obedecemos a Dios lo hacemos con júbilo, lo hacemos con alegría. Y así fueron los levitas, con alegría, vestidos de lino fino, obedeciendo al Rey de Gloria, obedeciendo al Padre. Y había fiesta y había alegría. Y no leí el versículo, pero dice, es el 16. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designen a sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterio y arpa y címbalos que resonasen y alzasen la voz con alegría. Con alegría, porque cuando tú sabes que estás haciendo la voluntad de Dios, hay alegría en nuestro corazón. No debe haber tristeza, no. Mire, el llanto y el dolor y la muerte es cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, pero cuando caminamos en la voluntad de Dios hay gozo, hay alegría, hay júbilo, como cantábamos temprano. Eso es hacer la voluntad de Dios. Eso hizo David. Mire, si usted compara capítulo 13 con capítulo 15, en el capítulo 13 parece que todo el mundo agarró como sea. Vámonos, en chores, en chancleta, como fuera, vamos a gritar, vamos a alegrarnos. Pero el capítulo 15, mire qué orden. Y como a mí me gusta el orden, yo veo eso bello. Vestidos de lino fino, los trompetistas aquí, los que tocan el arpa aquí, los que tocan los salterios aquí. Mire, con alegría, la adoración que le debemos entregar a Dios es con excelencia, porque Él es digno de toda adoración. Muy bien, ¿y qué más pasó? Y ahora viene mi versículo favorito de este capítulo. Versículo 25 y 26. Dice el versículo 25, David pues, y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de la casa de Obed-edom con alegría. ¿Cuántos kilómetros le faltaban? No sabemos, pero sabemos que son menos de 13. Le faltaban 10, le faltaban 8, no sé, porque da una referencia de una era que allí había, pero eso no se puede investigar. No hay un lugar referencial o una ciudad. Digamos que fue menos de 13 kilómetros. Y dice el versículo 26, mi versículo favorito. Y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto. ¿Y ayudando qué? Dios a los levitas, ¿con qué fuerza lo hicieron? Con la fuerza de Dios. Mire, el arca de Jehová, el arca del pacto, pesaba en las investigaciones que hice entre 100, 120, 130 kilos, llevados por 4 levitas, uno de cada lado. Mire, esos de ellos llevaban. ¿Y cuánto tenían que caminar? 10 kilómetros, póngale 8 kilómetros, no sé, tenían que llevarlo. Pero eso se les hizo livianito, porque el yugo de Dios es fácil y ligera mi carga, dice la palabra. ¿Cuántos quieren ser ayudados por Dios? ¿Cuántos quieren ser ayudados con la fuerza del Dios Altísimo? Yo le decía al Señor, yo quiero ser una levita. Yo quiero ser una levita que camine en tu voluntad, que ande en tus ordenanzas, que esté en el tiempo correcto, con las personas correctas, y que tú me ayudes en lo que yo tenga que hacer. Yo quiero contar con tu ayuda, yo quiero depender de ti, yo quiero refugiarme en ti, Señor, para no traer resultados no deseados, para no traer resultados que traigan dolor, que traigan sufrimiento. Mire, la vida está llena de retos, la vida está llena de oportunidades, la vida está llena de opciones, pero nosotros cada día tenemos que depender de Dios. Podemos tener retos personales, profesionales, ministeriales. A ver, aquí como iglesia tenemos un reto. ¿Cómo es el reto que tenemos? Voy por mis 10. Nadie sabe. ¿Cuál es el reto? Voy por mis 10.
Pero si nos apoyamos en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia inteligencia, en cómo lo hice en el 2022, porque en el 2022, ¿cuántos ganamos? 3. ¿Cuántos eran? Eran 30 días por 3. ¿Sí se acuerdan? Bueno, y estuvimos orando por 3. Yo me acuerdo que algunas discípulas, ay, este papelito no me alcanza, yo quiero orar por más. Bueno, ore por más. Si usted tiene más, bueno, escríbalo por detrás y ore por más. Pero tenemos un reto, es un reto que no podemos hacer con nuestra propia fuerza. Mire, la carne habla, los pensamientos hablan, la experiencia habla. Y yo en el primer servicio les compartía, les confesé lo que mi carne me dijo. Cuando la pastora Norca, muy emocionada ya en la reunión de 12, mire, sacó un papel. Y aquí tenemos el formato y el versículo bíblico, no me acuerdo cuál es, tal, y vamos por 10, y amén. Y en mi carne, mis pensamientos, dijo, de 3 pasamos a 10 sin pasar por 5. ¿Ah? Sí, yo confieso lo que yo dije. Perdón, lo que yo dije no. Lo que el pensamiento me dijo, mi carne, sí, mi experiencia, mi pasado. Ay, no, hicimos 3, pero ahora 10. Ay, ¿qué le parece mucho? Pero nosotros, si andamos en la voluntad de Dios, si creemos que es la ordenanza de Dios para mi vida, conquistamos los 10 y mucho más. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Porque si yo creo y tomo esa palabra y camino en ella, seré como los levitas. Si usted toma esa palabra y usted dice, yo puedo con 10, yo seré esa levita, que yo me gano 10, pero no por mi fuerza. Yo seré esa levita que me gano 10 con las fuerzas de Dios, con la gracia de Dios, con las palabras que Dios ponga en mi boca. ¿Cuántos lo pueden creer? No es con mis fuerzas. Dile al que tienes a tu lado, no es con tus fuerzas, es con las fuerzas de Dios. Abrir una célula, otro reto más. Ay, qué miedo hablar. Es que no tengo casa. Es que no, mire, los que están en tercer nivel. ¿Cuántos están en el tercer nivel? Abrir una célula. Ese es otro reto. ¿Sí o no? Que es un reto abrir una célula. ¿Con qué fuerzas? No con las humanas. No es con tu inteligencia, no es mirar a lo que le pasó al consiervo. Mire, este hizo esto y esto, y mire, le fue mal. No, mire, yo tengo muchas cosas que hacer. No, yo hago esto, no tengo tiempo para la célula. Es la carne, es las experiencias, es no confiar en el Señor. Pero cuando tú confías, cuando tú te apoyas, cuando tú te refugias en Dios, Dios mueve su mano a tu favor. Amén. Dios hace que eso que es difícil para ti, lo haga fácil para ti. Porque Dios te ayuda, porque te conviertes en ese levita, que si haces la voluntad de Dios en el tiempo que Dios quiere hacerlo, Dios te ayuda. Dios te ayuda. Y todos hemos pasado por momentos quizás que nos hemos equivocado, que quizás no tomamos en cuenta a Dios, como yo les conté. Mire, yo sí sufrí con ese artículo. Yo lloré. Pasé como 8 meses o 6 meses de mi vida dedicadas a ese artículo para que por fin saliera. Pero de las experiencias, digamos, no deseadas, o sea, de los resultados no deseados, también tenemos que tomar el aprendizaje. Amén. Y eso lo pasé primero, ¿no? Eso fue en el 2020. Y por allí, como en agosto, por ahí, no sé, por ahí, por fin, cuando me llegó el correo, no, címbalos, júbilos, alegría, fiesta, porque me aprobaron el artículo, ¿sí? Pero como en el 2021 me sentí tan cargada, tuvimos tiempo de pandemia, mi hija estaba estudiando 5º grado en semipresencial, ¿no? O sea, casi todo era por la plataforma, pero X días iba para el colegio y yo, que soy profesora, también tenía que hacerlo semipresencial, hacer las cosas por la computadora, la broma, y también ir para allá un día, o no sé, no me acuerdo cómo era la cosa. Ajá. Entonces, yo estaba súper cargada y agarré un papelito chiquitico
Yo dije, Señor, yo hago muchas cosas. Entonces me puse a describir los roles. Eso fue en el 2021, no me había casado, así que no puse el rol de esposa porque no me había casado, pero empecé, yo soy mamá, tengo responsabilidades de mamá. Yo soy hija, tengo responsabilidades como hija, no tanto con mi mamá, pero sí con mi papá, muchas. Soy maestra, ahora soy maestra. Soy maestra de 5º grado, porque me tocaba explicar todo y aplicar los exámenes. Mire, porque yo fui una buena mamá, buena maestra, que yo no le hacía que Valeria se copiara, no, examen, y no se copia. Y así como lo hacía, lo mandaba por la plataforma y Dios es testigo. Yo no fui mamá que le hizo las tareas ni que transformé los resultados porque sacara 20 en todo. No, lo que ella hacía, eso yo mandaba por la plataforma. Pero era maestra, porque si yo quería buena nota tenía que explicar. Yo quería buena nota y no quería hacer trampa, quería ser íntegra, entonces tenía que explicar. Ay, mire, eso expliqué todas las materias de 5º grado. Maestra, ¿dónde me quedé? Llevaba 3. Maestra de 5º grado, profesora en la UNESPO, estudiante del doctorado, líder de célula evangelística, pastora, gerente del hogar de mi casa, gerente porque como es gerencio de los recursos, pero también hago, ojalá solamente fuera gerenciar, pero bueno, gerente del hogar, gerente de la casa de mi papá también, la administración de la plata que le mandan mis hermanos a mi papá. 9 me dieron, 9 roles. Me sentía cargada. Me sentía, Señor, esto es mucho para mí. Pero le dije al Señor, ayúdame. Yo quiero ser como los levitas. Yo sola no puedo, Señor, pero yo quiero ser esa levita. Yo le dije al Señor, ayúdame con estos roles. Ayúdame, son 9 roles, pero yo sola no puedo. Yo quiero ser excelente en lo que haga, pero necesito de tu mano poderosa para ayudarme. Necesito de tu refugio, necesito de tu socorro, necesito de tu ayuda. Y eso es lo que nosotros debemos decirle al Señor. Ayúdame en todo, porque solo o sola no puedo. Solo no podemos. Mire, y después que David llevó el arca y todo el mundo estuvo feliz y el arca llevó a Jerusalén, en el capítulo 16 hay un salmo de acción de gracias, que son varios como pedacitos de salmos de otros salmos que están en el libro de salmos como tal, y me gustaba mucho lo que decía David en uno de esas partes del salmo, y no, es larguísimo y no se lo voy a leer, pero el versículo 11 del capítulo 16 dice: buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Y la versión internacional dice: busquen al Señor y su fuerza, anhelen siempre su rostro. David aprendió que había que buscar a Dios y a su fuerza. Hoy Dios te dice, iglesia, busca a Dios y su fuerza. Busca su rostro continuamente y verás la victoria.